la importancia de este foro que hemos denominado La trata de personas por la dictadura de Cuba, el esclavismo en el siglo XXI. Primero recordemos qué es la esclavitud. La esclavitud es la posesión de una persona como propiedad, especialmente en lo que respecta a su trabajo. La esclavitud se refiere en particular al estado de una persona sometida a servidumbre forzosa. Y esa es la descripción exacta de lo que son los que deberían ser ciudadanos cubanos sometidos a condición de siervos de una dictadura que es dueña de su vida, que es dueña de su futuro, que es dueña de su familia y que los administra como esclavos. Ese es el marco de referencia en el que presenciamos y denunciamos uno de los más horrendos crímenes, que es un conjunto de delitos en el siglo XXI, que a partir de la esclavitud configura delitos de explotación, delitos de trata de personas, delitos de sometimiento, corrupción, un concurso delictivo real ejercitado por el régimen más antiguo de la región, que es un régimen de delincuencia organizada transnacional, la dictadura de Cuba, que se ha expandido en las Américas y que de ser castrismo en el siglo XX ha pasado a ser castrochavismo en el siglo XXI y que hoy día bajo el mismo sistema controla las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Bolivia. En ese contexto, lo que tenemos que recordar son los mecanismos de violación de los derechos humanos, los mecanismos criminales con los cuales se somete y se mantiene a la condición de esclavos o siervos a los cubanos, que se han explicado aquí. Un código penal de la dictadura cubana que establece una condena de 8 años de cárcel a la gente que, sometida a la condición de internacionalista o de esclavo internacional, no cumpla con aquello. La familia como rehén en Cuba, no es poco decir. Y en tercer lugar, el hecho de que si alguna de estas personas opta por la libertad, la condena es el no retorno a Cuba, calificado como desertor o como indeseable. O sea, es más allá de la muerte civil, es la utilización de esos rehenes de familia como castigo en operaciones que son directamente impuestas y en las que no hay ninguna manera de que la víctima se defienda. Un estado completo de indefensión, además, que consagra y consolida este proceso de esclavitud en el siglo XXI. Los esclavos no solamente están condenados, los esclavos cubanos, a ir donde los mande el régimen, a hacer lo que el régimen les diga y a que el régimen se beneficie del 85 o el 90% de los ingresos que generan. Están condenados además a la violencia sexual, están condenados al sometimiento absoluto, y este tema ha sido denunciado y está siendo probado en tribunales internacionales. Está certificado por las relatorías de la Organización de Naciones Unidas que aquí se han citado. Están señalados como crímenes de lesa humanidad y están tipificados en el procedimiento de lo que es la Convención de Palermo contra el crimen organizado transnacional. Y se cumple desde Cuba en todas las áreas. La de salud ha sido la más notoria por el tema de que se ha usado el tema de salud en el Brasil, donde está regresando, en Venezuela, en Bolivia, en la propia Argentina. Se está utilizando hoy día mismo en México con López Obrador, se ha utilizado en el Ecuador de Correa, cuando el presidente Lenín Moreno inicia el retorno a la democracia, expulsa a esta gente. Cuando en el Brasil se produce el cambio de gobierno, lo que hace el Brasil es abrirle el camino a la libertad a estos médicos esclavos y les da la posibilidad de documentarse, y muchos de ellos están en Estados Unidos y están haciendo acciones jurídicas importantes en contra de la Organización Panamericana de la Salud, que hizo de nexo de estos actos de corrupción y de esclavitud. Pero el tema es que esto no ha cesado, esto sigue y está en aumento. Además de la salud, intervienen en temas de educación, de seguridad, en el arte, en servicios, y ahora en el tema militar, con la creación de fuerzas mercenarias, esclavas, administradas por Cuba, que como aquí también se ha probado,
está siendo objeto de la creación de una narrativa donde la dictadura cubana pretende aparecer como víctima, cuando en verdad es el operador, el creador y el ejecutor de estos crímenes respecto a jóvenes cubanos que están al servicio de Rusia para ejercer presión sobre la invasión a Ucrania. Y el temor de la dictadura cubana en este tema de la invasión de Rusia a Ucrania es perder el apoyo económico de la Unión Europea, porque son los países europeos los que sostienen con miles de millones de dólares a la dictadura cubana a través de mecanismos de cooperación o de inversión. Y lo que está sucediendo, probadamente demostrado, es que lo que Cuba está haciendo es agredir a la Unión Europea, no solamente a través de mecanismos de inteligencia o de mecanismos de publicidad y de política, sino a través de la fuerza física con los mercenarios cubanos que ahora ha implementado y que están al servicio de la invasión Rusia a Ucrania. Todo esto muestra una situación de prueba plena de lo que es el régimen esclavista, el régimen de crimen organizado transnacional que dirige el régimen cubano. Y la gente pregunta, mientras los oradores estaban exponiendo, en las redes llegaban mensajes y están llegando mensajes preguntando ¿y por qué esto que es tan importante se conoce tan poco? Porque hay un mecanismo de encubrimiento y de narrativa transnacional que ha disfrazado el crimen de la esclavitud en el siglo XXI y de la trata de personas como si fuera un sistema de cooperación internacional. El famoso internacionalismo que empieza en el año 1963 no es sino el mecanismo de simulación, la careta para encubrir este crimen al que se prestan gobiernos y líderes democráticos de todo el mundo. Y en segundo lugar, no se sabe mucho de esto porque hay cómplices, hay coautores y hay encubridores muy importantes a nivel internacional. Los cómplices son los gobiernos que guardan silencio. Son los gobiernos que no denuncian, que no usan su poder internacional para acompañar las relatorías de la Organización de Naciones Unidas, las denuncias de los organismos de derechos humanos y el señalamiento de estos crímenes que es permanente. Ese silencio es complicidad. Pero hay una posición más grave, es la de la participación criminal, la de los coautores, la de los países, gobiernos democráticos que contratan los servicios de los esclavos pagándole a la dictadura de Cuba miles de millones de dólares para que la dictadura de Cuba sobreviva. Eso no es complicidad, eso es coautoría. Eso nos recuerda aquella famosa frase de Sor Juana Inés de la Cruz que decía: ¿quién peca más? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? Las democracias del mundo están pagando por pecar, están pagando por cometer crímenes, están pagando porque Cuba administre, sostenga y mantenga esclavos a profesionales y no profesionales de su población. Eso es una coautoría que tiene que cesar. Y nombres de países y de gobiernos se pueden dar. El Brasil con Lula, México con López Obrador, Venezuela con el sistema dictatorial, es un satélite, pero lo hace. Países en el África, países a través de empresas privadas navieras que contratan ese tipo de servicios. Y ahora el tema de la guerra. ¿Por qué el mundo está tolerando que las democracias, que gobiernos democráticos y líderes democráticos, sin que sus países lo sepan, paguen por pecar, paguen por delinquir y le den dinero a la dictadura más antigua de las Américas para sostener su sistema de crimen organizado transnacional? O sea, en las conclusiones ponemos la mirada, la reflexión y el señalamiento de los pueblos en dos hechos. En los países y líderes democráticos que con su silencio son cómplices, porque esto se sabe. Y en los países y líderes democráticos que son coautores de este grave delito porque están pagando para que el delito se cometa. Porque si ellos no constataran y no pagaran, no habrían esclavos.